Buenas tardes. Perdón. Ya listo. Ficha pedagógica para el día de hoy, martes 13 de julio de 2021, segundo bachillerato intensivo. El tema es tiempo pasado simple con otros verbos diferentes al verbo to be. ¿Sí? Tag questions, formato positivo. Cuando hablamos de tag questions significa que son preguntas en formato corto, ¿sí? En el que también se puede esperar también una respuesta de tipo corta, ¿sí o no? Ya vamos a ver por qué se llama positivo, ¿no? O sea, es una respuesta, es una pregunta tipo corta, formato positivo. Ya, listo. Entonces, dice, recordatorio, dice. De manera general, el tiempo pasado simple, tag question positivo, usa el pasado simple de los verbos regulares e irregulares como grado principal. Entonces, el verbo que vamos a usar en esta oración es el pasado simple, que está en la columna 2, de la tabla que yo les doy. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, dice, el tiempo pasado simple, tag question positivo, se usa para hacer preguntas sobre el pasado. Ya se usa para hacer preguntas sobre el pasado. Tenemos dice que tomaremos como base el tiempo pasado simple afirmativo. Ya, entonces el tiempo pasado simple afirmativo es este, y en base a esto nosotros vamos a formar el tiempo pasado simple formato tag question positivo, ¿no? Le vamos a tomar como base el formato afirmativo. Aquí tenemos un ejemplo del formato afirmativo. Pronombre primero, el verbo en pasado simple y el complemento. ¿Sí? Ahora, el tema que nos toca ahorita, ¿no? El tema que nos trae esta reunión es el tiempo pasado simple, eh, formato preguntas cortas, positivo. Leamos un poquito, dice. Las preguntas de confirmación o tag question sirven para dar continuidad a una conversación, invitan a dar una respuesta corta, se pueden traducir como verdad, ¿verdad? ¿Sí? Punto. Usamos el tiempo pasado simple, ¿sí? Tag question positivo para interrogar de manera negativa sobre hechos del pasado, para formar expresiones o oraciones usando el pasado simple. Tag question formato positivo usamos el pronombre, en primer lugar usamos el pronombre sujeto, más el verbo en pasado simple, aquí está el verbo en pasado simple, más el complemento, dice, más el complemento. Dice, al final del complemento, al final de esta parte, hasta aquí, ¿sí? De la oración añadimos una coma, y la oración del auxiliar did más not, más el pronombre sujeto correspondiente, que es toda esta partecita que está aquí. Finalmente adicionamos el símbolo que cierra la expresión de interrogación, que es esta parte de aquí. Entonces, esto realmente, por ejemplo, si yo pregunto, I planted some trees yesterday, didn't I? Es como que yo estuviera preguntando, planté unos árboles ayer, ¿verdad? Como que estoy esperando que me confirmen algo. ¿Sí? Aquí tenemos 5 ejemplos en singular y 3 en plural, en todas las personas, tanto el singular como el plural. Y una oración ejemplo de cómo se lo puede hacer. Ahora, como ya lo dijimos antes, preguntar en este formato tag question positivo implica recibir como respuesta una... A ver, aquí podríamos arreglarlo. Ya, resumen. Implica recibir una respuesta corta, esto es sí o no. En respuestas negativas se acostumbra a abreviar. Ya, entonces, ¿por qué se llama positivo? Porque realmente en la oración, la parte inicial, nosotros observamos que es positivo, mira. Hay plantas, son tres, pero al final se niega. Se niega con el ánimo de que la gente le confirme, ¿no? Es por eso. Entonces, ahí tenemos las respuestas negativas. Lógicamente, pues preguntar de esta manera implica que nos den una respuesta sí o no, pero sí o no en inglés significa esto, ¿no? Yes, you did, yes, I did, yes, he did. Y si nos responden negativo, significa que ellos nos tienen que decir no, you didn't, no, I didn't, no, he didn't.
no, she didn't, y así. Listo. Aquí nosotros vamos a aprender vocabulario mediante un crucigrama. El tema del crucigrama es frutas del país. Y ahí hay unas ayudas y están las descripciones, tanto horizontales y verticales, de cómo se juega el crucigrama. ¿Sí? Cada vez que encontremos una palabra, la tenemos que apuntar en la columna 0 y luego creamos una oración con esa palabra y con esa palabra. Ya, una oración. Y entonces ahí tenemos la oración relacionada a la guava, es una fruta dificultosa de abrir, tiene cáscara verde y luce tal como el cuchillo, como un cuchillo grande, muy dulce, no hay que comerse las pepas porque son muy amargas. Y los traducimos a inglés y lo hacemos para todos los casos. Hacemos una pequeña descripción de lo que es la fruta aquí. ¿Sí? Entonces, en este tema, aplicar conceptos gramaticales, vamos a hacer 4 oraciones usando el tiempo pasado simple, tag question, positivo, que es lo que aprendimos arriba, tal como se resume en la parte gramatical. Vas a hacer 4 oraciones usando el formato que aprendimos aquí. 4 oraciones usando este formato, respetando el formato, y recordando pues que hay que usar primero el pronombre sujeto, luego el pasado simple, luego el complemento y así. Entonces vamos a hacer 4 oraciones a gusto del estudiante. Tarea 3, reflexionar, leer, reflexionar y traducir sobre el tema de la disciplina, ¿no? El tema de la semana es disciplina. Y aquí hay un pequeño pensamiento de alguien que, ¿cómo considera la disciplina? Dice, disciplina es recordar lo que uno quiere. Dice, primero tienes que observar el gráfico y el mensaje y luego hacer una reflexión personal acerca del gráfico y su mensaje y lo pones aquí en español y luego lo traduces al inglés. Aquí en esta oración, pues en este tema, autoevaluación, vamos a evaluar la ficha mediante una pregunta. ¿Qué he aprendido acerca de situaciones en las que se puede ajustar el uso del tiempo pasado simple está puesto en formato positivo? Y finalmente, vamos a hacer una actividad para reforzar la gramática aprendida en la parte de arriba, en la que vamos a hacer tres actividades. Uno, aprender a jugar. Vámonos a orientaciones metodológicas, literal F. Luego jugamos, ¿sí? Jugamos, listo. Y al final de jugar, pues reportamos la evidencia en este cuadrito.